En este video vamos a resolver ejercicios relacionados con la composición de funciones. Bueno, en este caso nos dan dos criterios de las funciones f y g. El criterio de la función f es este y este es el criterio de la función g. Y de acuerdo a esa información nos solicitan un criterio para la composición g con f. Entonces, recordar primero que lo que debemos hacer es poner dentro de la función g la función f. Entonces quiere decir que aquí donde está g vamos a poner f en esa x y f en esta x y vamos a cambiar f por todo esto, ¿verdad? Que es el criterio de la función f. Por lo tanto, si lo tuviéramos que escribir, aquí podemos usar la calculadora, nos quedaría x, que en este caso sería 5x más 3, y vemos que está elevado a la 2, entonces elevado a la 2 menos 2 paréntesis y otra vez hay una x, entonces otra vez ponemos f. La cantidad de veces que en el criterio aparezca x tenemos que cambiarlo por la función, en este caso nos están solicitando que es f. Muy bien, ahora para determinar el criterio, aquí en la calculadora no puedo, pero yo le puedo poner un valor. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a calcularlo con el 10. Me da 2703. Entonces tengo que probar alguna de estas hasta que me dé este valor, 2703. Entonces si tenemos 5 x a la 2 menos 10x más 3. Entonces la calculo, ¿verdad? Con el 10 y me da 403. No funciona. Entonces vamos probando algunas otras. 412. Ok, entonces esta sería la respuesta. Vemos que aquí, ¿verdad? El primer caso nos dio 2703 y en esta nos da. Por lo tanto, la respuesta es la C. Muy bien, en esta nos dan dos funciones otra vez, la función g y la función h. Y nos solicitan la composición h con g. Por lo tanto, vamos a poner la función g dentro de la función h. Entonces aquí está la función h y entonces aquí vamos a poner g. Por lo tanto, en la calculadora podríamos poner x a la 2, en este caso, entonces sería x más 2 a la 2 más 5. Y aquí nos solicitan determinar la imagen de 2, pero recordemos que una imagen es un valor y, por lo tanto este es x, entonces quiere decir que x vale 2. Entonces aquí lo calculo con x, que vale 2, y el valor o el resultado es 21. Y recordar que aquí, ¿verdad? 21 podríamos colocarlo así, o deberíamos colocarlo así, en una respuesta restringida. Muy bien, aquí es una situación similar. Nos dan dos criterios y nos solicitan la composición g con f. Pero aquí, ¿verdad? Debemos poner f dentro de g. Por lo tanto, esta es la función f y esta es la función g. Entonces aquí vamos a poner f. Entonces nos quedaría f a la 2 menos 1. Y en la calculadora sería f, que es x más 1 sobre 3 a la 2 menos 1. Y lo voy a calcular con este valor, que en este caso es menos 2. Que es como, para decirlo así, evaluar ese valor primero en la función f y luego el resultado se evalúa en la función g. Pero a la hora de hacer la composición yo lo puedo evaluar directamente. Aquí en fracción nos daría menos 8 sobre 9. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Muy bien. Si tengo gráficas, haría exactamente lo mismo. Nada más
que aquí tengo que tener cuidado porque no puedo evaluar la función directamente, entonces, o no lo puedo evaluar como en la calculadora, lo podría evaluar como calculando imágenes. Entonces en este caso voy a calcular la imagen de menos 3 y el resultado lo voy a poner en f, ¿verdad? Entonces aquí está g, entonces ¿cuánto vale el menos 3 en g? ¿Cuál es la imagen del menos 3 en g? Entonces aquí podemos ver que el menos 3 en g va con el menos 1. ¿Y con quién va el menos 1 en f? Con el 2. Por lo tanto, la respuesta es 2. ¿Y qué pasaría en esta? Entonces, primero evalúo el valor 3 en f. Entonces, el 3 en f iría con el 2. Y ahora el 2 en g iría con el menos 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta.